Shalom, la porción Vaihaná significa y supliqué, imploré misericordia o pedir un favor inmerecido. Aquí Moshe se encuentra frente a la tierra prometida durante 40 años. Ha guiado a Israel, ha enfrentado a Faraón, ha cruzado el mar, ha subido al Sinaí, ha reconocido la Torá y ha soportado rebeliones. Pero ahora pide solo una cosa: entrar a la tierra, a la promesa. Esta parasha consta de Deuteronomios 3, 23, 7, 11, la Haftará Isaías 41, 26, la Besorá, Buena Nueva, Lucas 3, 2, 15. Vaihanam, y supliqué al Señor en aquel tiempo diciendo. Fijémonos que Moshe no exige o no dice, después de todo lo que hice me corresponde entrar. Dice Vaihanam, que es una súplica, misericordia. Es una forma de pedir la misericordia del Señor, o podríamos decir la gracia. La tradición judía relaciona esta expresión con la palabra gen, que es gracia, favor o aceptación inmerecida. Moshe comprende que algo fundamental, incluso después de cada vida, de toda una vida de servicio, nadie puede colocar a Dios en deuda. Así que no podemos decir: Señor, ¿cómo yo hice esto por ti? Ahora tú estás obligado a hacer esto por mí. No es una transacción, no existe la transacción. No le debe Dios, el Eterno, no nos debe nada. Así que la fidelidad de Dios no es un salario que nosotros ganamos. Es una expresión de su carácter, viene de su pacto, viene de su justicia y su misericordia. El Eterno le responde a Moshe y dice: basta, no me hables más de este asunto. Moshe podría contemplar la tierra desde la montaña, pero no cruzaría el Jordán. Una oración fiel no siempre recibe la respuesta que esperábamos. Moisés no era un hombre sin fe, tampoco había orado superficialmente. Él era un hombre que había hablado con Dios cara a cara. Sin embargo, recibió un no, pero un no rotundo. La madurez espiritual no consiste solamente en creer que el Eterno puede concedernos lo que pedimos. También consiste en continuar confiando cuando su respuesta es diferente de nuestro deseo. Se cuenta que la historia de un rabino anciano trabajó durante muchos años construyendo una casa de estudio para su comodidad, y cuando finalmente colocaron la última piedra, uno de sus discípulos les dijo: Rabí, ahora podrás descansar y disfrutar de todo lo que construyó. Pero el rabino responde: tal vez esta casa no fue construida para que yo la disfrutara. Tal vez fue construida para que otros aprendieran aquí después de mí. Moshe plantó árboles cuya sombra no se sentaría él jamás. Su misión no consistía solamente en alcanzar personalmente la promesa, no, sino en preparar una generación para que entre a ella. A veces confundimos el éxito con terminar personalmente aquello que comenzamos, pero cuando especialmente eres padre, sabes que el éxito tuyo depende de tus hijos. Lo verás en los nietos, más aún. Por eso que después de decirle a Moshe que no entraría, el Eterno le ordena fortalecer a Yehoshua. Porque el Deuteronomio 3:28 dice: pero ordena a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él pasará delante de este pueblo y él les dará por heredad de la tierra que verás. Y esta es la enseñanza fundamental, porque el liderazgo no intenta hacer que todo dependa de una sola persona, sino que prepara a la próxima generación. Aunque Moisés no podía cruzar, podía preparar al que cruzaría y podía preparar al que entregaría sabiduría, ánimo y autoridad a todo su pueblo y a todo lo que estarían bajo la promesa. Así que nuestros hijos no fueron llamados simplemente a repetir nuestros pasos. Debemos prepararlos para caminar por lugares que nosotros nunca llegaremos. Y por eso que en este regalo de esta parashá, en esta petición que se conecta con la gracia, el regalo que tiene el Eterno, Hashem, sus instrucciones y su sabiduría de esta porción. Porque dice: escucha Israel. ¿Qué significa? En Deuteronomio 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos
y los decretos que yo os enseño para que los cumpláis. Y la frase no termina con Shema, escucha, dice para hacer, la azot, para practicar, para poner por obra. Es el pensamiento hebreo que escuchar no solamente es un sonido. Escuchar es comunicar, es oír, aceptar, es responder, obedecer. Así que la escritura no separa radicalmente la escucha de la obediencia, o del amor de la obediencia. Si me amáis, haced mis mandamientos. Así que en el lenguaje bíblico, cuando el Eterno, el Creador, pide a Israel que escuche, estás pidiendo una respuesta total. Así que no se limita a una actividad pasiva del oído escuchar, sino al hacer, a guardar, a no olvidar, a recordar y a enseñar a tus hijos y a las nuevas generaciones. La fe bíblica no es solamente una colección de ideas verdaderas, es una forma de vida. Hay una historia de un maestro que le pidió a su discípulo, cierra la ventana, está entrando frío. Y el discípulo respondió, sí, Rabí, escuché, pero no se movió el discípulo. El maestro respondió, ¿escuchaste lo que te dije? Y el discípulo contestó, escuché cada palabra. Entonces el maestro dijo, no, oíste el sonido de mis palabras, pero todavía no me has escuchado. Y esa es la diferencia entre oír información y practicar. Ese es el Shema, practicar. Y a veces escuchamos una enseñanza acerca del perdón, pero ¿cuántas veces hasta que se pueda practicar el perdón? La pregunta Bajaná no es solamente ¿qué escuchaste hoy? La pregunta es ¿qué cambiará en tu vida porque escuchaste? Moisés enseña que el mandamiento o que los mandamientos no fueron entregados para convertir a Israel en un pueblo arrogante, sino para hacer visible la sabiduría de Dios. Dice en Deuteronomio 4, 5, 6, mirad, yo os he entregado estatutos, decretos, tal como el Señor mi Dios me mandó. Guardadlos, pues, y cumplidlos, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos. Así que la obediencia debería y debe ser visible. Las naciones, es decir, los demás, observan una sociedad en la que la vida tiene valor, el extranjero debe recibir protección, el trabajador su salario, los jueces actuar con justicia, el pobre no debe ser olvidado, la tierra debe descansar, los padres deben ser honrados y el poder humano debe permanecer bajo la autoridad de Dios. Cuán gran ejemplo es si toda nación haría esto. En Deuteronomio 7, 6 y 8 dice, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Kiam kadosh ata Adonai Eloheja. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos, no por ser vosotros más numerosos, sino porque el Señor os amó. Así que el Señor te escogió. El Señor escogió primeramente a Israel y te escogió a ti también. Significa que el Eterno lo escogió como instrumento de la bendición para todas las familias de la tierra. Y tú eres un resultado de eso, que debe multiplicar. Esa bendición, tal cual como la elección de Abraham en Génesis 12, dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso es una multiplicación que cada generación va creciendo. El Shema es una confesión de Israel y se recita en la mañana y en la noche como tradición. Y vemos que en el Shema aparece que Israel presta atención. Adonai es nuestro Dios, escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno, por lo tanto, no dividas tu lealtad. Estoy parafraseando. Estamos hablando de un Dios que es uno, que es único. No hay otra divinidad distinta. El Shema declara la unidad de Dios y al mismo tiempo exige la unificación de nuestra vida alrededor de Él. Y como dijo Yeshua, si Él es uno con el Creador y debemos nosotros ser uno, Él pidió que fuéramos uno con el Creador también. Porque todo humano tiene ese espíritu que sopló el mismo Creador cuando creó a Adán. Un espíritu que tiene que ser uno de nuevo con el Creador, con el Eterno. En el pensamiento hebreo también
se habla del corazón, que no solamente es el lugar de los sentimientos, que dice también el centro de los pensamientos, las decisiones, las intenciones y los deseos. Así que amar a Dios con todo el corazón significa orientar nuestros pensamientos y decisiones hacia Él. Con toda tu alma, nefesh puede referirse a la vida, al ser o la persona completa. Amar con el nefesh, con el nefesh, significa con toda tu vida, incluso con la fidelidad, resulte costosa. Y con toda tu fuerza, también hay lugares en donde se dice con todos tus recursos, otras traducciones. Esto significa que debes amarlo normalmente con mucho, meot, con abundante, de una forma muy abundante. ¿Qué significa recursos? No solo es con toda tu fuerza, significa recursos, tiempo, posesiones, energía, influencia, oportunidades, en cada momento. Hacerlo todo por el Padre. Así que el amor al Padre no era una emoción abstracta, sino es una vida de obediencia completa. Y ese es el mandamiento de Yeshua. La pregunta no es solamente siento amor por Dios, sino es cómo se hace visible ese amor en mis decisiones. Recordando Marcos 12, un escriba se acerca a Yeshua y le pregunta, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y la pregunta es completamente judía. Los maestros de Israel discutían cómo redimir el corazón de la Torá. Y ahí es donde Yeshua responde el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a la final, él respondió con el Shema, Israel. Demuestra que Yeshua vivió, enseñó y pensó dentro del mundo de la Torá de Israel. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua coloca estos dos mandamientos juntos, amor a Dios y amor al prójimo, tal cual como en esta parashá. El escriba reconoce que esta respuesta es verdadera y agrega que amar al Dios y al prójimo es más importante que todos los sacrificios. ¿Y qué le dice Yeshua? Yeshua dice, no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué no estás lejos? ¿Y cuál es el reino de Dios? Del cielo también. El reino no comienza con señales externas de religiosidad, no, comienza con una relación con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo. Y Él no dice, esta ley está abolida, no le dice, ya esto es caduco. Él no dice algo totalmente contra los mandamientos de Dios, del Padre. ¿Por qué? Porque si son unos, tú estás de acuerdo con el Padre, estás de acuerdo con Yeshua y el Yeshua con el Padre. ¿Quién contradice los mandamientos del Padre? El enemigo, lo que llamamos Satán, es el que contradice los mandamientos del Padre. Y por eso que en Juan 14:15, si amáis, guardad mis mandamientos, que es parte de esta parashá, guardar mis mandamientos si me amas, es un resumen de esta porción de la Torá. Todas estas palabras deben permanecer, como dice en Deuteronomio 6:6, sobre tu corazón. ¿Y por qué no dentro del corazón? Preguntó un discípulo. Y un rabino respondió, porque algunas veces el corazón está cerrado. Así que coloca las palabras sobre él. Cuando el corazón finalmente se abra, las palabras caerán dentro. Esta historia refleja una realidad espiritual. Y esto es que no todos los días sentimos la misma apertura, no todos los días ese corazón está abierto. Hay días en que la oración fluye y hay días en que lo que realmente parece pesado. Hay días que llueve y hay días que hay sol. Hay días en los que la escritura no nos conmueve profundamente y en otros no tanto. Se coloca en el corazón, comento yo también, que es para proteger tu corazón, para protegerlo de lo que viene de afuera y protegerlo de lo que sale de adentro del corazón. Para que sea un filtro para lo que entra y un filtro para lo que sale de allí. En Jeremías 31:33 se dice, hay una mención conectada y dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. El nuevo pacto. Ese nuevo pacto que está en el Brit Hadashah, lo que llaman Nuevo Testamento, no consiste en que Dios abandona su instrucción, en lo que se ha dicho durante casi 1800 años
por las naciones, sino se trata de que se pondrá esto, lo que estamos hablando, la Torá, escrita en los corazones. Lo que antes solamente estaba frente a nosotros, el Creador desea escribirlo dentro de ti. Eso es la realidad. Y esta realidad tiene que ser repetidas y respetadas por tus hijos, como dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Beshinantam, y esta palabra está relacionada con la idea de afilar. Así como una hoja se afila, pasando repetidas veces sobre una piedra, las palabras de la Torá deben ser repetidas, repasadas, aplicadas, hasta quedar totalmente grabadas en la vida. Y tal vez por eso repetimos tanto. Repetimos para aprender, para que sea parte de ti, para que entre todos los años la misma porción, todos los años es la misma, pero con un distinto conocimiento. ¿Quién cambia? ¿Qué cambia? Cambias tú. No se trata de una clase religiosa, no, es una transformación de la persona. Así que la enseñanza bíblica no ocurre solamente en la sinagoga, en la congregación. Cuando un niño observa qué pasa, cómo sus padres reaccionan, cómo hablan otras personas, cómo tratan al necesitado, los niños aprenden más de esto que lo que decimos. Se cuenta que un padre acostumbraba a encender una pequeña lámpara antes de estudiar Torah con su hijo. Una noche el hijo le preguntó: papá, ¿por qué encendemos la lámpara si la habitación ya tiene suficiente luz? Y el padre respondió: esta lámpara no es solamente para que veamos las letras, es para recordar que cada palabra de la Torah debe encender la luz dentro de nosotros. Años después, cuando el padre ya había fallecido, el hijo, ya grande, continuó encendiendo aquella lámpara. No recordaba cada explicación que su padre le había dado, pero recordaba cómo su rostro cambiaba cuando abría las escrituras. Y su hijo, como su padre, buscaba ese tesoro a medida que él leía, tal como su padre. Así que la fe se transmite mediante palabras, pero también mediante los hechos. Esa atmósfera que tratamos de construir con nuestros hijos y con el prójimo. Isaías 41 habla de Nahamu, a mí, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Este Shabbat es conocido como Shabbat Nahamu, el Shabbat del consuelo. Llega después de Tisha B'Av, el día en que el pueblo judío recuerda la destrucción de los templos y otras tragedias de su historia. Y sé que es un momento de recordar a todos los que han perdido también. Y sabemos que hay un lamento y después del lamento viene el consuelo. Después del consuelo estamos en la reconstrucción y en esa reconstrucción escuchamos la promesa de la restauración. Así que Nahamu, consuelen. Es el lenguaje bíblico. La repetición comunica intensidad y urgencia porque aparece 2 veces. Allí no dice, explíquenle a mi pueblo por qué sufrió, dicen, consuélelo. Es importante apartarse de una explicación fría y es uno de mis objetivos. No es fácil, sino en una enseñanza o una reflexión que pueda hacer y llegar al sentimiento también. El consuelo es sentimiento. Y el consuelo profético tampoco consiste en negar el dolor. Isaías nos dice que Jerusalén nunca fue herida. Reconoce su sufrimiento y anuncia que la herida no tendrá la última palabra. La herida no debe tener la última palabra y el Eterno se encarga de eso. Porque dice, hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces, así como la palabra de la Torá, de la enseñanza, deben estar sobre el corazón. El mensaje del consuelo debe ser pronunciado sobre el corazón de la ciudad herida. Hay corazones que necesitan ser golpeados con más dureza. Necesitan escuchar a Dios, al Creador, para que recuerden qué es lo bueno y cuál es el camino bueno. Hay un rabino hay una historia talmúdica, relata que Rabí Akiva caminaba con otros sabios cerca de las ruinas del templo. Y cuando vio un zorro salir del lugar donde había estado el lugar santísimo, los demás rabinos comenzaron a llorar. Esto fue después de la destrucción de los romanos.
del templo. Así que el rabí Akiva comenzó a sonreír y le preguntaron mientras ellos lloraban, ¿por qué sonríes? Y él respondió que si la profecía de la destrucción se había cumplido, también se cumpliría la profecía de restauración. El rabí Akiva no negó las ruinas, las miró y lloró con su pueblo, pero también vio más allá de ellas. La esperanza bíblica no consiste en fingir que no existen ruinas, consiste en creer que Dios puede volver a edificar sobre ellas. Otro ejemplo de las ruinas podríamos decir que dentro del arca del pacto también. Habían dos tipos de piedra. Las primeras piedras rotas y las piedras nuevas que habría escrito Moshe. La primera la escribió el mismo Eterno. La segunda la escribió Moshe. Muchas veces, y lo más probable es que en nuestra vida tengamos que vivir con lo roto y lo nuevo. Lo nuevo porque en el presente estamos restaurados. Y lo roto para recordar y forma parte de nosotros. Porque el Señor nos restaura. Y por eso es que recordamos las pérdidas, siempre, de Israel y en las naciones, y de Venezuela. En Isaías 43 dice, una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Creador. En su contenido original, Isaías anuncia el regreso del exilio, y el exilio es como volver al jardín del Edén, a la creación, a su objetivo. La imagen es un camino preparado para que Dios conduzca nuevamente a su pueblo y a todos los que le aman. Así que recordamos las palabras en Lucas 3:2, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto, y que decía él, preparad el camino del Señor, haced derechas a sus sendas. Preparad el camino significa dar frutos. En ese camino, luego de tantas tragedias, hay un nuevo mañana para entregar frutos. Hay consolación y hay momento de arrepentimiento. Un momento para volver al Creador, al pacto. Y más en este Shabbat, el Shabbat de la consolación, donde encontramos consuelos. Lucas 3:8 dice, por tanto, dad frutos de arrepentimiento, y no comencéis a decirnos vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, sino que depende de ti, depende de nosotros, de esos frutos. Tenemos esa oportunidad en nuestra generación. El Señor nos ha dado esa bendición. Así que nos preguntamos, ahora que tenemos el apoyo total del Creador, tenemos todo el conocimiento de Yeshua y que si oramos, Yeshua está presente, ¿qué obstáculos tenemos para decirle que sea removido de nuestra vida y que pueda preparar el camino del Señor? Eso es lo que le pedimos, ya que estamos reunidos en su nombre. Esos obstáculos, ayúdanos, Señor, y a sobrepasarlo para preparar el camino, tu camino, para los que vienen. Y para que tú vengas pronto, por favor. A la final, lo que sí sabemos, y sabemos esa promesa, sabemos que la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre, como dice en Isaías 48. Porque todo pasa, todo cambia, pero la palabra del Señor permanece. Y así estamos sobre la roca del Señor. ¿Qué caminos debemos preparar para las nuevas generaciones? Que sea este camino que esta porción nos enseña. Está resumido para que sea fácil de recordar, así como Yeshua lo enseñó. Hay que escuchar con las manos. Escuchar de tal manera que podamos responder con nuestra vida. Llamar a Dios con una vida íntegra. Porque cuando hay integridad, toda una nación se alegra. Hay mucho que hacer y podamos, Señor, como dice Yeshua, podamos cumplir y vivir tu palabra. Gracias, Señor, por toda tu creación y porque sabemos que tu consuelo está hoy presente. Y puedas tú y venir pronto y ver y que nuestros ojos vean tu retorno. En el nombre de Yeshua.